Entonces acá estoy dentro de la carpeta Neon Cornelatin. Neon Cornelatin es un keymap que yo creé para usarlo en Windows y en Linux con el layout latinoamericano. Podemos ver cuatro archivos. De estos cuatro, solamente tres tienen que ver con el firmware propiamente tal. Estos son config.h, kima.c y roots.mk. Estos tres archivos tienen un código que influye en el firmware del teclado. El archivo restante, README, es un archivo que yo creé simplemente para meter los comandos de flasheo que hay que usar para flashear el teclado. Entonces, entre los tres que afectan al firmware del teclado, al cual nosotros más vamos a estar entrando y el cual nosotros vamos a modificar, los otros dos casi no, prácticamente no se tocan, es Kima.c, ya que tal como dice su nombre, es dentro de este archivo donde está el Kima propiamente tal del teclado. Entonces, lo estoy abriendo y acá al comienzo lo primero que vemos son hartas líneas con un define. Acá lo que acá yo estoy definiendo hartas variables que comienzan con LA de latinoamericano, y a estas variables yo le estoy asignando un símbolo, que son los símbolos que están después de los slash. Entonces, por ejemplo, al LA1 yo le estoy asignando el símbolo 1. Vamos a uno más difícil. Acá, por ejemplo, a la variable LA-at yo le estoy asignando el símbolo arroba. Y así. Esto que está al centro, esto no vale la pena complicarse con eso. Lo único que nos tiene que interesar acá es el nombre de la variable que comienza con LA de latinoamericano y el símbolo que le estamos asignando a cada una de estas variables. Acá podemos ver las capas que puse en el teclado. Se puede ver que puse cuatro capas: guión bajo base, guión bajo simp, guión bajo nump y guión bajo tune. Acá también se pueden ver el nombre de keycodes que yo creé. Se pueden ver que yo creé cuatro keycodes. Y además de eso, creé otra keycode que es TapDance. Acá sale td-keycodes, std de TapDance. TapDance significa que esta keycode va a ser una cosa u otra dependiendo si doy uno o dos pulsos. Acá abajo se puede ver, acá dentro de estos corchetes se puede ver escape, que es el nombre del keycode TapDance que yo definí. Y acá se puede ver que está el LA-ESK de escape y el LA-del de delete. Entonces, básicamente, escape lo que va a hacer es, va a actuar como un escape con un pulso y va a actuar como un delete, un suprimir con dos pulsos. Acá yo puedo ver las capas, la distribución de keycodes en cada capa. Acá para cada capa puse un bosquejo, y abajo el código propiamente tal de la capa. Em, Acá también se puede ver que para todas las capas puse un bosquejo y el código propiamente tal. Acá en simp, acá está el bosquejo de guión bajo simp y el código propiamente tal de la capa guión bajo simp. Lo mismo para la capa nump y lo mismo para la capa tune. Entonces, por ejemplo, acá se puede ver que acá en el extremo, en la mano derecha, en el extremo superior derecho, puse el LA-bajo, este es de backspace. Este es básicamente un backspace, un borrar. eh, el borrarle la última letra, el último símbolo que yo escribí. Al lado de eso está el LA-P, que es básicamente, que es simplemente la letra P. Y acá arriba en el bosquejo puedo ver lo que significa cada uno. Entonces acá viendo otro ejemplo, acá tengo por ejemplo el LA-minus. Si voy por acá a la definición de las distintas variables, puedo ver acá el LA-minus y puedo ver que el símbolo que entrega esta variable es el menos o el guión. Pero acá yo en el bosquejo puedo ver que LA-minus puede tirar tres símbolos: menos, guión bajo y el slash. Ahora, ¿por qué está pasando esto? Porque yo al LA-minus le estoy agregando funcionalidad. ¿Dónde puedo ver eso? Eso lo puedo ver acá abajo acá al final de Kima.c hay una función llamada bool process record user. Y acá esta función es llamada cada vez que yo presiono o suelto una tecla del teclado. Entonces yo acá le puedo puedo escribir el código para keycodes que yo estoy creando o le puedo asignar funcionalidad a un keycode que ya existe metiéndole más código. Entonces, por ejemplo, yo busco el LA-minus, que es la que estamos viendo. Acá hay distintos cases.
case de caso, y acá encuentro el case LA-minus. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Este if record event press significa si esta tecla es presionada, si este keyboard es presionado, entonces que se evalúen dos cosas, no que se evalúen tres cosas. Si es presionada, si se le hace un tap eh, mientras haya un shift presionado, entonces, por ejemplo, si estuviera el chip de la mano izquierda presionado, entonces quiero que este tire el símbolo que se entregue es el LA-UNDS de underscore. Es decir, que me entregue un guión bajo. Si se hace un tap no con el chip presionado, sino que con el alt presionado, entonces quiero que el símbolo que se entregue es acá el LA-slash. Quiero que me entregue un slash. Y si se hace un tap sin ninguno de estos modificadores presionados, es decir, sin shift y sin alt, entonces lo que yo le estoy diciendo acá es que quiero que me entregue el LA-minus, que es el menos que habíamos visto al definir las variables. Acá abajo este else es quiere decir, acá este if de record event press es si es que yo al presionar la tecla, y este else de acá abajo es qué pasa al liberar la tecla. Es decir, si se libera la tecla, ¿qué es lo que yo quiero que pase? Y acá hay unas cosas que no quiero que se compliquen con esto ahora. Aquí voy a volver acá a las capas. Entonces ya vimos que yo le puedo agregar como funcionalidad a una keycode que yo ya había definido. Eh, otro caso. Acá yo en la mano izquierda, acá en la parte superior izquierda, yo tengo el TD de TapDance, Escape, que es acá el que del cual ya habíamos conversado, el cual hace un escape o un delete. Con un pulso hace un escape y con dos pulsos hace un delete. De hecho, yo lo puedo ver acá en el bosquejo que hice para la capa. Entonces, acá los dos pulsos para hacer el delete tienen que ser hechos en menos de 200 milisegundos. Si yo hago los dos pulsos en más de 200 milisegundos, entonces el teclado no lo interpreta como que yo estoy tratando de hacer un delete. Y esos 200 milisegundos, ¿dónde yo tengo esa variable? Esa yo la tengo acá en config.h. Yo acá abro el archivo config.h y puedo ver acá esta línea que dice define tapping-term y acá sale 200. Este 200 de 200 milisegundos. Entonces, por ejemplo, si yo encontrara que el 200 milisegundos es muy poco para hacer un doble pulso, podría ponerle 300, 400 y ahí no podría encontrar lo que más le acomoda. Entonces voy a volver aquí a punto C. ¿Qué es lo que pasa acá con veamos la que está abajo, LSFT-T y entre paréntesis LA-LPRN. Acá el LSFT de shift, de left shift, y el LA-LPRN es left paréntesis, y yo a esta variable le había asignado el abrir paréntesis. Entonces yo acá puedo ver que en el bosquejo y esto puede actuar como un SFT de shift, un abrir paréntesis o un cerrar paréntesis. Entonces, eh, yo acá esta funcionalidad extra, bueno, lo agregué acá en la función de la cual ya habíamos hablado. Acá está la función y buscamos este caso, que sería acá está. Entonces yo acá puedo ver que if record tap count, acá esto significa si yo hago un tap en esta tecla, es decir, si yo hago un soltar o sea, un presionar y soltar el tiro como un clic en la tecla, entonces quiero que se evalúen dos cosas. Si el shift está presionado si el shift de la mano derecha está presionado al hacer este tap, quiero que me tire el símbolo de cerrar paréntesis. Por otro lado, si no está presionado el shift, quiero que me tire el abrir paréntesis. Y este else if de acá abajo es en el caso de que no haya habido un tap, sino que haya habido un hold. Yo mantenga presionada la tecla, entonces quiero que se registre que esto actúe como un shift, un LSFT, un de left shift. Y este else de acá abajo, al liberar la tecla, quiero que se deje de registrar el shift. Quiero que este modificador desaparezca. Y este return false de acá abajo significa que yo estoy terminando como el script para este keycode. No quiero más funcionalidad. Esto sería todo. Entonces acá podemos ver que para esta keycode está haciendo una cosa dependiendo de si estoy haciendo un tap o si estoy haciendo un hold. Y el hold es mantener presionado. ¿Cuánto tiempo diferencia un tap de un hold? Eso también lo puedo definir acá en el keymap. De hecho, si me voy a una función que se llama get-taping-term, acá puedo ver que acá encuentro el LSFT-T y el LA-LPRN.
dentro de los paréntesis, y acá dice return 125. Lo que estoy diciendo acá es que para todas estas keycodes, quiero que lo que diferencie el tap del hold sean 125 milisegundos. Es decir, si yo mantengo presionada la tecla por más de 120 milisegundos, quiere decir que se va a interpretar como que yo estoy haciendo un hold. Por otro lado, si yo libero la tecla antes de 125 milisegundos, lo va a interpretar que esto que es como un tap. Entonces, volviendo acá a la capa base, acá puedo ver el LCTL y dentro de los paréntesis el LA-tap. Y este actúa como un control al hacer un hold y como un tabulador al hacer un tap. Acá tengo otro caso. Acá este actúa como un alt normal al hacer un hold y como un LSMD que es unir a Windows al hacer un tap. Entonces acá eh, bueno, ya se va entendiendo cómo funciona esto. Para estas últimas keywords que mencioné, estas el LCTL y el LATAP y el del alt con el LSMD. Esto obviamente lo puedo encontrar en la función de más abajo, en la cual yo agrego funcionalidad, en la cual puedo agregar funcionalidad. Y ahí se puede ir viendo el código que estoy agregando y poco a poco se va a ir entendiendo lo que estoy, se va a ir como logrando entender el código para uno mismo luego poder modificarlo y hacer las combinaciones que a uno más le gusten. Entonces hemos visto puras cosas de la capa base y ahora qué pasaría si... Ahora veamos cómo entrar a las otras capas. Entonces, para entrar a la capa guión bajo simp, yo tengo que mantener presionado el keycode de simp. Al mantenerlo presionado, las LEDs van a cambiar de color, porque yo programé que para cada capa hubiera un color distinto. Entonces, y bueno, acá en la capa sync puedo ver la distribución de teclas, puedo ver el bosquejo y el código propiamente tal. Para entrar a la capa nump, yo tengo acá que mantener presionado este keycode que se llama nt nump, LA-ent. Lo que hace esto es una keycode que le agregué funcionalidad y también el código se puede ver en la función de más abajo, de final de este archivo. Lo que estoy haciendo acá es que cuando se hace un hold a esta keycode, que actúe como un nump. Y el nump es el keycode que me lleva a la capa guión bajo nump. Por otro lado, si yo no hago un hold, sino que hago un tap, entonces quiero que esto actúe como un LA guión bajo ent, que es un enter. Es decir, con un hold me va a llevar a la capa guión bajo nump y con un tap esta keycode va a ser simplemente un enter. Y bueno, acá puedo ver la distribución de keycodes en la capa guión bajo nump. Y bueno, ¿cómo entrar a la última capa? La guión bajo tune. Para entrar a esta capa tengo que mantener presionados tanto simp como esta nump. Y esa sería la forma de entrar a esta última capa, guión bajo tune, en la cual puedo encontrar las teclas function, F1, F2, F3 y otras cosas más. Otra cosa importante es el tema de la ñ y las vocales con tilde. Voy a volver acá a la capa base. Puedo ver que acá la n la tengo en esta posición. Y bueno, acá tengo un Kiko, que este Kiko hace dos cosas, como ustedes podrán asumir. Con Hold esto actúa como un ALGR y con un Tap esto actúa como un Caps Lock, es decir, como un bloque mayúscula. Entonces yo programé que la ñ se hiciera al presionar la n con el ALGR presionado. De igual forma que una vocal con tilde se hiciera por ejemplo, la A se hiciera al presionar la A mientras el aljibe estuviera presionado. Es decir, si por ejemplo con una vocal, si yo presiono la E mientras el álgebra está presionado, entonces eso me va a tirar la E con un tilde. Entonces, yo dónde agregué esta funcionalidad, como ustedes podrán suponer, lo hice en la función de más abajo, en esta bull process record user, que como les había dicho, es la función en la cual esta función es llamada cada vez que uno presiona o libera una tecla. Y es en esta función donde yo puedo agregar funcionalidad a las keycodes. Entonces, por ejemplo, acá tengo el código para la A. Ahí está el de la E, el de la I son todos idénticos. Lo único que cambian son que, por ejemplo, en la A, por ejemplo, acá tengo el LAI. Acá estamos en el caso de la I. Y bueno, por ejemplo, en el caso de la E, acá en vez de este LA-I sale el LA-E. Pero la estructura del código es exactamente la misma para todas las vocales. Y para la N, acá la tengo.
Entonces, por ejemplo, veamos este caso entendamos el código acá para el caso de la N. If record event press, es decir, si la tecla es presionada, entonces quiero que se haga esta evaluación. En el caso de que la N sea presionada mientras el Alt está presionado, el Alt GR, entonces quiero que se ignore que está presionado el Alt GR y se registre la keycode LANNTIL. La LANTIL me tira la ñ. Si yo voy para arriba donde tengo las variables y los símbolos que arrojan, voy a ver que el LA-NTIL arroja la ñ. Luego está una variable booleana, que en este caso yo digo, ok, se presionó la ñ y ahora esta variable booleana que parte como un false, por defecto parte como un false, la paso a true. Es como para decir true si ya se registró la ñ. Luego pongo esta de setModeState, que como aquí le había hecho como un delete al mod alt, es decir, como que lo estaba como ignorando, como que lo había sacado, ahora lo vuelvo a activar. Aquí lo había sacado para que no afectara el poder registrar la ñ, la LA-NTIL, pero nada más que eso. Entonces lo saqué, lo vuelvo a poner y luego hago un return false. Con este return false le estoy diciendo que ya hasta aquí no me llegó esto. Listo. Se registró la ñ y listo, sería. Em, y en el caso este else es para cuando yo libero la tecla. Cuando yo liberé la tecla, que estoy diciendo, si como cuando yo presioné la tecla, esta variable key registered pasó de false a true. Entonces en este caso, if true, es decir, si key registered está como true, entonces voy a, mm, se va a dejar de registrar el LANTIL que me tira la ñ. Si yo no hiciera esto, si no hiciera este unregister, la ñ como que no pararía de escribirse, de tipearse. Entonces necesito esto, el unregister. Y bueno, esta variable booleana la paso a false, porque ya dejé de tipear la ñ, ya se le hizo el unregister a la ñ. Y luego aplico el return false, que con este return false, tal como he dicho, digo, hasta aquí no va a llegar este como loop, o sea, esta instancia, hasta aquí no va a llegar esta instancia de la función, de esta función, el bool process record user. Recordemos que esta función bool process record user es llamada cada vez que yo presiono o libero una tecla. Entonces, acá volviendo al código de la N, ¿dónde está? ¿Dónde está? Me pasé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Entonces, por ejemplo, esta era la instancia, el if record event pressed. Esta era la instancia en la cual yo presionaba una tecla. Entonces, con este return false, ya aquí puse el código de lo que quería que pasara si la presionaba. Y luego return false. Hasta aquí no va a llegar esta instancia. Luego este else para cuando yo libero la tecla. Y acá hago el código para lo que quiero que pase al liberar la tecla. Y luego con este return false ya. Hasta acá no va a llegar la iteración de esta función. Eh, con la función me refiero a la función que estamos viendo, la del bool process record user. Y este return true de abajo, miren, en el caso de que yo acá tengo en el caso de que esto con este if record event press va a evaluar si yo presiono la tecla y si yo la presiono va a evaluar esto adentro en el caso de si el alt está presionado. En el caso de que el alt no estuviera presionado, lo que está acá adentro no se va a ejecutar. Entonces hasta aquí no va a llegar esto y no se va a activar el return false de adentro. Este else es para cuando libero la tecla. Entonces este return false, lo que está acá adentro, incluyendo este return false, no se va a ejecutar tampoco. Entonces, ¿cuándo voy a llegar a este return true? A este return true voy a llegar cuando presiono la tecla sin que el alt esté presionado. Entonces, cuando yo presiono la N sin el alt GR presionado. Entonces, este return true, lo que hace el return true es que ocurra lo que QMK tiene por defecto para el... O sea, que ocurra lo que LAN hace por defecto. Que en este caso tira la N. Porque yo arriba en la definición, a esta variable LAN le puse que tirara la N. Entonces, para eso es este return true. Entonces, perfecto. Ya vamos asimilamos lo de la ñ y las vocales con tilde. Y bueno, otra cosa es el tema de los colores por capa. Yo acá en esta función, layer state, et, aquí layer state set user, yo acá tengo distintos, se pueden ver distintos cases.
se pueden ver todas las capas. La capa guión bajo tune, capa guión bajo num, capa guión bajo simp y capa guión bajo base. Entonces yo acá tengo los colores que quiero que las LEDs adquieran para cada capa. Por ejemplo, para la capa guión bajo tune tengo el color blanco. Para la capa guión bajo num tengo el color celeste. Para la capa guión bajo simp no tengo asignado con una variable, sino que de otra forma. Esto está en formato HSV, B corta. Es decir, Hue, Value, no, Hue, Saturation and Value. Entonces, yo en estos casos lo único que tengo que cambiar es este valor, el valor Hue. El valor saturation y el valor de value, que acá lo tengo en una variable, no se compliquen con eso. Solamente ustedes, si quieren poner un color con tres parámetros, que serían el HCB, solamente preocúpense de cambiar el valor Hue. En este caso yo tengo el color 245, que es como un rosado tirado a rojo. Entonces yo aquí en esta página, acá en el GitHub de QMK, dentro del repositorio QMK Firmware, voy a encontrar docs, entro a docs y luego entro a este documento. Bueno, este documento también va a aparecer al tiro si googleo QMK Lighting. Y acá voy a encontrar los distintos colores para los valores Hue. Entonces, por ejemplo, ya en el caso de guión bajo simp, tengo el valor 245 Hue. Y esto, tal como decía, es un rosado tirado a rojo. Eh, También encuentro estas variables. Por ejemplo, yo en el caso de guión bajo tune tengo simplemente HC white. Estoy pasando como el color solamente con esta variable. Y acá está. Pero bueno, yo puedo ocupar estas variables para pasar un color, pero si quiero ser más detallista, yo tener un color más específico, ahí tengo que ocupar esta rueda para obtener colores más en específico. Y ahí entregar el color con este formato que, por ejemplo, acá lo estoy entregando a guión bajo sim. Y bueno, para la capa base, ahí estoy ocupando una variable que llamé current hue, y creé esta variable para poder cambiar el color de la capa base con, con estas keycos que llamé Hui y Hood, las cuales yo creé. Una es Hue Increase y el otro es Hue Decrease. Con cualquiera de las dos puedo ir cambiando el color de la capa base. Pero para cambiar los colores de las capas guión bajo tune, guión bajo num o guión bajo sim, ahí tengo que editar el código y luego flashar el teclado. Es decir, el cambiar el color de estas capas de guión bajo sim, guión bajo num y guión bajo num no lo puedo hacer en el teclado, sino que lo tengo que hacer, tengo que modificar el código y luego flashar. Em, bueno, entonces para guión bajo tune las LED las tengo color blanco, para guión bajo num las tengo color teal, celeste, para guión bajo simp las tengo rosado y para guión bajo base ahí se puede elegir el color a elección. Ah, bueno, otra cosa que se puede hacer en esta función void LED set user es hacer que las LEDs adquieran un cierto color al presionar el bloque mayúsculo. Entonces, por ejemplo, acá yo le estoy dando con este if USB LED, USB LED caps lock. Es decir, si están activados, si se activa el bloque mayúscula, quiero que las LEDs adquieran este color. Como le había dicho, el, esto está esto está en formato HCB, que sería el primer valor es Hue, el segundo valor es Saturation y el tercer valor es Value. Con Saturation y Value, con eso no se compliquen. Lo único que es relevante es cambiar el valor Hue. En este caso, 245 para la capa y un bajo cima rosado. Y este 18 es un amarillo. De hecho, si me voy acá a... ¿Qué valor lo tengo yo? Lo tengo como un 18. Es como una especie es como un naranjo en realidad. Sí, es como un naranjo esto. Entonces, el tema es que si ustedes quieren que se adquiera un cierto color al activar el bloque mayúscula, lo hacen acá en esta parte. Y acá este else es para volver al color de la capa base. Bueno, entonces esto fue como una inducción como al código del Kima. Y bueno, poco a poco lo van a ir dominando. Lo que acá es relevante es que si ustedes quieren hacer algún cambio, lo hagan acá en esta parte por ejemplo, si ustedes quieren acá no sé, por ejemplo, cambiar de lugar el i con el u, ponen el u donde está el i y el i donde está el u. Eh, si quieren que no, por ejemplo, en esta posición del i no pase nada, no haya nada, ponen este como valor de x, que son como 7x. Si quieren, acá pueden hacer muchas cosas, pueden personalizar, pero
como a ustedes les acomode más. Pueden formar sus propias combinaciones. Por ejemplo, acá tengo el shift acá con los paréntesis. Ustedes pueden asociar el shift con otras cosas. Acá tengo el algere con el bloc mayúscula. Ustedes pueden hacer otra asociación. Pueden hacer otro tap dance acá, que en este caso en este tap dance escape. Con un pulso hace un escape y con dos pulsos hace un delete. Ustedes pueden hacer otro tap dance. Ahí ustedes pueden ir haciendo lo que a ustedes más les acomode. Y obviamente la idea es que usen como una especie como de base este código que yo ya, este código con el cual yo ocupé para dar más funcionalidad a ciertas cosas. Por ejemplo, acá en este caso, este caso acá con un hold, este hace un control, y con un tab, este hace un tabulation, un tabulador. Entonces, aquí ya tengo el código para hacer este hold con un tab. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer un hold tab pero con otras cosas, usen como de base este código. Y así, bueno, ustedes van a ir poco a poco dominando este tema. Entonces, bueno, para el tema del keymap en sí, de posiciones de Kikus, ustedes lo mueven acá mismo en donde están las capas. Por ejemplo, si la Q no la quieren acá, la mueven para otro lado. Si no quieren acá una Kiko en esta capa, la quieren poner en otra capa, van a la capa en cuestión y ahí la ponen, la ponen en reemplazo de otra, donde hay un espacio libre acá, por ejemplo, en estas XXXX. eh, Ahí ustedes van viendo cómo más les acomoda. Y bueno, entonces una vez que tengan este archivo esquema.c como ustedes a su gusto, guardan el archivo cuando ya lo hayan modificado y lo guardan. Y luego de eso formar el hex de firmware a partir de este archivo, esquema.c, y de otros archivos. Y luego ese hex de firmware hay que meterlo al microcontrolador. El paso del archivo lo vamos a ver se va a ser explicado en un archivo. Pero al menos este video ya es una inducción al código del Kima. Y bueno, acá lo importante es que una vez hagan las modificaciones, lo guarden y luego pasen al flasheo, el cual se va a enseñar por medio de un archivo que ustedes van a poder leer.